Bienvenidos al Instituto de Psicología Profunda. Hoy nos adentraremos en uno de los eventos más enigmáticos e impactantes de la historia de la psicología, la quinta conferencia de Tavistock, impartida por Carl Gustav Jung. Prepárense para un viaje profundo a los orígenes de nuestra psique colectiva. En 1935, Carl Jung dictó 5 conferencias en el Institute of Medical Psychology de Londres. Estas charlas, conocidas como las Tavistock Lectures, reunieron a médicos, psiquiatras y psicólogos deseosos de comprender los misterios de la mente humana. Pero fue en la quinta conferencia donde Carl Jung reveló ideas que resonarían hasta hoy: el concepto de la proyección, la sombra y el desafío de confrontar nuestro inconsciente. La quinta conferencia de Tavistock representa un punto de inflexión en la forma en que entendemos los procesos inconscientes y la autoconciencia. Esta exposición no fue solo académica, fue una advertencia y un llamado a una transformación interna profunda. Para comenzar, debemos entender el contexto. Carl Jung proponía que la conciencia no es un estado natural y espontáneo, sino un arduo logro evolutivo. Insistía en que la conciencia flota como una pequeña isla en un vasto océano inconsciente. Cada día, en cada acción, la mayoría de nuestras motivaciones profundas y deseos son orquestados por dinámicas que escapan a nuestro control racional. Según Carl Jung, el yo no es el amo de casa que creemos ser, sino apenas un huésped precario en una morada construida por fuerzas mucho mayores. Estas fuerzas son las que Carl Jung denominó la sombra, todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos, reprimimos o ignoramos, pero que siguen operando en las profundidades de nuestro ser. En esta conferencia, Carl Jung nos advirtió que ignorar la sombra es un acto de peligro. La represión no elimina sus contenidos, al contrario, los fortalece, los endurece, los vuelve autónomos. Así, muchas crisis personales, colectivas y sociales tienen su raíz no en enemigos externos, sino en batallas internas no reconocidas. A lo largo de esta narración, exploraremos cómo Carl Jung desentrañó estos fenómenos y por qué su visión sigue siendo más relevante que nunca en nuestra era moderna. En esta quinta conferencia, Carl Jung introdujo también la noción crucial de los complejos autónomos. Para muchos en el auditorio, esta idea fue desconcertante. ¿Cómo era posible que dentro de nuestra mente existieran núcleos psíquicos que actuaran de forma independiente, incluso en contra de la voluntad consciente? Sin embargo, Carl Jung lo demostraba una y otra vez. Nuestros miedos irracionales, nuestras reacciones desproporcionadas, nuestros impulsos inexplicables, todos revelan que dentro de nosotros hay otros que también piensan, sienten y actúan. El Instituto de Psicología Profunda insiste en subrayarlo. Carl Jung no trataba de asustarnos, sino de abrirnos los ojos. La autonomía parcial de nuestra psique inconsciente es un hecho observable, y reconocerla es el primer paso hacia una vida más auténtica. La explicación de Carl Jung fue brillante y sencilla a la vez. El yo es como un pequeño capitán a bordo de un enorme barco cuyos motores y engranajes desconocen su existencia. En el mejor de los casos, puede dar órdenes claras y ser obedecido. En el peor, cree tener el control mientras fuerzas profundas ya han decidido el rumbo. Esta metáfora poderosa nos ayuda a entender por qué tantas veces nos sentimos divididos o por qué actuamos de maneras que luego no podemos explicar. Otro concepto central que Carl Jung destacó fue el de la proyección. Los aspectos no reconocidos de nuestra sombra no desaparecen, los colocamos en el mundo exterior. Lo que no aceptamos en nosotros mismos, lo vemos en los demás. Así, los enemigos, las críticas feroces y las intolerancias extremas son a menudo espejos de lo que no queremos ver dentro de nosotros. En la vida diaria, esto se manifiesta cuando culpamos a otros de emociones que en realidad nos pertenecen. Carl Jung enfatizó que la tarea más urgente de la psicología moderna es restaurar la conexión entre la conciencia y el inconsciente. No se trata de eliminar lo oscuro, sino de integrarlo, de dialogar con él. Solo así podemos alcanzar una verdadera individuación, un crecimiento genuino que no sea mera adaptación superficial. Ahora bien, ante esta propuesta de Carl Jung surgieron, como era de esperar, varias objeciones. Durante y después de la quinta conferencia de Tavistock, algunos colegas manifestaron su desacuerdo. ¿No era acaso más sencillo considerar los fenómenos inconscientes como meros residuos de experiencias pasadas? ¿No era más razonable tratar la sombra como una acumulación de impulsos reprimidos sin un propósito específico?
Estas críticas provenían principalmente de corrientes psicológicas que buscaban mantener una visión estrictamente racional y controlable de la mente humana. Desde esta óptica, admitir la existencia de entidades internas relativamente autónomas sonaba peligroso, casi supersticioso. Se temía que hablar de la sombra o de complejos como realidades operantes pudiera debilitar el ideal de una personalidad consciente, madura y autosuficiente. Sin embargo, Carl Jung refutó estas posturas con argumentos sólidos. En primer lugar, observó que intentar negar la autonomía parcial de los contenidos inconscientes no eliminaba su existencia, sino que simplemente nos hacía más vulnerables a sus efectos. Como señalaba lúcidamente, lo que negamos nos somete, lo que aceptamos nos transforma. En segundo lugar, Carl Jung advirtió sobre los riesgos del racionalismo extremo. Al reducir la vida psíquica a simples mecanismos, se pierde toda comprensión de su riqueza simbólica y de su potencial creativo. Para Carl Jung, el inconsciente no era un depósito de errores, sino una fuente viva de renovación. De hecho, muchos avances personales, descubrimientos artísticos y momentos de inspiración genuina nacen de una colaboración armoniosa entre consciente e inconsciente. Aquí en el Instituto de Psicología Profunda compartimos esta visión. El ser humano no se realiza reprimiendo su sombra, sino enfrentándola y extrayendo de ella su energía transformadora. La quinta conferencia nos recuerda que el verdadero crecimiento psicológico exige valentía, apertura y una disposición a mirar dentro de nosotros mismos, incluso cuando lo que encontramos no es fácil de aceptar. En el desarrollo de la quinta conferencia, Carl Jung también introdujo otro de sus conceptos fundamentales, el sí mismo. Mientras que el yo es apenas el centro de nuestra conciencia, el sí mismo representa la totalidad de la psique, incluyendo tanto lo consciente como lo inconsciente. Es una idea que trasciende la mera personalidad adaptada a las expectativas sociales. Carl Jung explicó que el proceso de individuación, el desarrollo del sí mismo, no consiste en perfeccionar el yo hasta hacerlo invulnerable, sino en reconocer su papel limitado dentro de un sistema mucho más vasto. El sí mismo busca la totalidad, no la perfección. Esta visión propone que cada ser humano lleva en su interior una imagen de plenitud, una meta arquetípica que orienta su vida de manera misteriosa. Este planteamiento desafiaba las nociones convencionales de la psicología de su época y todavía hoy puede resultarnos inquietante. ¿Somos realmente llamados a algo más que cumplir expectativas externas o satisfacer nuestros deseos inmediatos? Según Carl Jung, sí. Dentro de cada uno de nosotros opera un impulso silencioso hacia una integración más profunda, hacia una existencia más significativa. El Instituto de Psicología Profunda encuentra en estas palabras una inspiración permanente. El llamado del sí mismo es sutil, pero ignorarlo tiene consecuencias. Cuando el proceso de individuación se bloquea, la vida pierde sentido. Aparece el vacío interior y el ser humano queda atrapado en rutinas mecánicas, desconectado de su propio núcleo vital. La quinta conferencia también subrayó que el encuentro con la sombra y el camino hacia el sí mismo no son procesos sencillos ni lineales. Exigen enfrentarse al dolor, a la confusión, a la incertidumbre. La maduración psicológica no puede ser un proceso cómodo. Implica crisis, caídas y sobre todo una honestidad radical hacia uno mismo. Por esta razón, Carl Jung consideraba que el trabajo psicológico auténtico era una forma de vocación. No todos están dispuestos a recorrer ese camino, pero quienes lo hacen descubren una fuente inagotable de vida interior. Un punto crucial que Carl Jung trató en la quinta conferencia de Tavistock fue la manera en que la cultura moderna tiende a reprimir la vida simbólica. Según Carl Jung, las sociedades contemporáneas, orientadas al éxito externo y a la eficiencia, han descuidado los procesos internos de la psique. El precio de este olvido es alto: neurosis, ansiedad, pérdida de sentido, aislamiento. La vida simbólica, como él la llamó, es esa dimensión de la existencia en la que no solo actuamos en el mundo, sino que también escuchamos a nuestra alma. No basta con vivir para trabajar, producir o acumular logros. Necesitamos una relación viva con los símbolos, los sueños, las imágenes interiores que brotan del inconsciente y nos guían hacia nuestra realización más profunda. Aquí, en el Instituto de Psicología Profunda, enfatizamos la importancia de recuperar esta vida simbólica. No es un lujo ni una extravagancia, es una necesidad básica del ser humano. Sin símbolos que le otorguen sentido a la experiencia,
la vida se convierte en una rutina estéril y vacía. Los sueños, por ejemplo, son uno de los lenguajes privilegiados del inconsciente. Aprender a escucharlos, a interpretarlos, es como tender un puente hacia las zonas olvidadas de nuestro ser. Carl Jung fue muy claro al advertir que la falta de vida simbólica abre la puerta a lo que él llamaba inflaciones del yo, estados en los cuales el individuo, desconectado de su interioridad, se identifica de forma exagerada con sus ideas, sus roles o sus logros externos. Esta inflación lleva inevitablemente a crisis de identidad, rupturas emocionales y una profunda sensación de vacío existencial. En su quinta conferencia, Carl Jung propuso que cultivar una vida interior rica no es retirarse del mundo, sino vivir en él con mayor plenitud. La verdadera madurez psicológica surge cuando podemos actuar en la realidad exterior mientras mantenemos una relación íntima y constante con nuestra realidad interior. Este equilibrio, aunque difícil, es la verdadera meta del crecimiento psicológico. En este contexto, Carl Jung advirtió algo que sigue siendo de absoluta actualidad. Sin una vida simbólica, el ser humano se fragmenta. No importa cuánto éxito logremos o cuánta tecnología tengamos a nuestro alcance, la desconexión interior genera un vacío que ni el consumo ni el entretenimiento pueden llenar. Durante la quinta conferencia, Carl Jung señaló que muchos síntomas psicológicos modernos, depresión, ansiedad crónica, estrés existencial, tienen su raíz en una psique privada de sentido. Para sanar verdaderamente, no basta con eliminar síntomas superficiales. Es necesario restaurar el diálogo entre el consciente y el inconsciente, entre el yo y el sí mismo. Esta es una tarea profunda, delicada y sobre todo personal. Nadie puede recorrer este camino por otro. Aquí en el Instituto de Psicología Profunda promovemos precisamente esta actitud. No existen fórmulas mágicas ni atajos, pero sí existen herramientas y métodos para acompañar ese viaje de autodescubrimiento. Carl Jung proponía varias vías para revitalizar la vida simbólica: la interpretación de sueños, la imaginación activa, la expresión artística espontánea, la meditación interior. Todas ellas buscan darle una voz consciente a esos contenidos inconscientes que claman por ser reconocidos. Al integrarlos, dejamos de ser víctimas de fuerzas internas desconocidas y comenzamos a vivir de manera más coherente, más auténtica. La quinta conferencia también subrayó un hecho decisivo. El inconsciente no es nuestro enemigo. No es un depósito de errores, pecados o traumas simplemente. Es una fuente de energía, creatividad y renovación. Resistirnos a su mensaje solo nos debilita. Abrirnos a su colaboración nos transforma. Así, Carl Jung nos invita a asumir una responsabilidad ineludible, ser custodios conscientes de nuestra vida interior. No basta con saber que existe un inconsciente. Debemos trabajar activamente para que su riqueza no se pierda en las sombras, sino que nutra nuestra existencia cotidiana. Un aspecto fascinante que Carl Jung abordó en la quinta conferencia de Tavistock fue la importancia del símbolo como puente entre consciente e inconsciente. A diferencia del signo que remite a una realidad conocida, el símbolo expresa algo que aún está en proceso de ser comprendido. Es un lenguaje vivo, dinámico, que conecta dimensiones profundas de la psique. Carl Jung afirmaba que los símbolos no son inventados por la mente racional. Emergen espontáneamente del inconsciente, especialmente en momentos de crisis o de transformación. Los sueños, las visiones, las imágenes creativas contienen símbolos que actúan como guías hacia una mayor integración personal. Ignorarlos es rechazar las instrucciones que la propia vida interior nos ofrece. En el Instituto de Psicología Profunda resaltamos este punto. Aprender a escuchar y trabajar con los símbolos es esencial para cualquier camino de autoconocimiento serio. No basta con entenderlos intelectualmente. Se trata de dialogar con ellos, permitir que sus significados se desplieguen en nuestra vida concreta. Carl Jung también destacó que cuando un símbolo logra capturar nuestra atención, moviliza energías ocultas y reorganiza nuestras prioridades internas. Es como si la psique, a través de la imagen simbólica, reordenara su propio caos. Este proceso es vital, especialmente en épocas como la actual, en las que la fragmentación y el sinsentido amenazan con invadir nuestra existencia. La quinta conferencia dejó claro que no podemos forzar la aparición de símbolos, pero sí podemos preparar el terreno, cultivar la introspección, observar nuestros sueños, prestar atención a los actos creativos espontáneos.
De este modo, damos oportunidad a que el inconsciente nos envíe mensajes que pueden marcar un antes y un después en nuestro desarrollo psicológico. Aceptar la tarea de trabajar con los símbolos no es fácil. Implica humildad, paciencia y disposición para cambiar. Pero como bien dijo Carl Jung, sin símbolos, la vida pierde su alma. En la quinta conferencia de Tavistock, Carl Jung también introdujo una advertencia que merece ser recordada: el peligro de la identificación con los contenidos inconscientes. Cuando una persona se encuentra con elementos de su sombra o con potentes imágenes simbólicas, corre el riesgo de ser absorbida por ellos, creyendo que son toda su identidad. Carl Jung explicó que este fenómeno puede observarse en casos donde las personas, en lugar de integrar los aspectos inconscientes de manera consciente y equilibrada, se dejan dominar por ellos. Esto puede derivar en actitudes fanáticas, en fantasías de grandeza o incluso en trastornos psicológicos severos. Por eso, en el Instituto de Psicología Profunda hacemos hincapié en un principio esencial: el trabajo con el inconsciente exige tanto apertura como discernimiento. No todo contenido que emerge debe ser tomado al pie de la letra ni seguido ciegamente. Es necesario mantener el ancla del yo consciente, un espacio interno de reflexión que nos permita dialogar con las imágenes interiores sin perder nuestro centro. La integración de la sombra, por ejemplo, no significa actuar impulsivamente los deseos reprimidos, sino reconocerlos, comprender su raíz y decidir conscientemente qué hacer con esa energía. La transformación verdadera no ocurre por explosiones emocionales, sino por un compromiso constante con la autoobservación y la autocrítica honesta. Carl Jung ilustró esta idea magistralmente cuando afirmó que la luz solo puede nacer en la oscuridad, pero que no toda oscuridad produce luz. Se requiere un esfuerzo activo por convertir las experiencias inconscientes en conciencia, en responsabilidad personal. En definitiva, la quinta conferencia nos deja una lección invaluable. El inconsciente no busca destruir al yo, sino complementarlo. Pero para que esta colaboración ocurra de forma sana, el yo debe mantenerse firme, flexible y dispuesto a aprender. A medida que avanzaba en su exposición durante la quinta conferencia, Carl Jung planteó otra verdad esencial: la individuación es un proceso único para cada ser humano. No existen fórmulas universales, caminos repetibles ni recetas estándar que puedan garantizar el crecimiento psicológico auténtico. Cada persona debe recorrer su propio sendero interior, enfrentando sus propios conflictos, sombras y símbolos. Esto significa que el trabajo psicológico no puede reducirse a la mera aplicación de teorías generales. Exige atención cuidadosa a las particularidades de cada individuo. Lo que para uno es un símbolo de liberación, para otro puede representar una carga opresiva. En el Instituto de Psicología Profunda valoramos esta enseñanza profundamente. Entendemos que cada alma tiene su propio ritmo, sus propios desafíos, su propio misterio. Por eso, acompañamos los procesos de autoconocimiento desde el respeto absoluto a la singularidad de cada historia personal. Carl Jung también advirtió que en el camino de la individuación es común encontrar resistencias internas poderosas. Muchas veces, el yo consciente se resiste a cambiar sus creencias, a abandonar identidades cómodas pero limitantes. El inconsciente, por su parte, puede presentar pruebas difíciles, sueños inquietantes, crisis existenciales, situaciones de vida que nos obligan a replantearnos todo. Frente a estas dificultades, Carl Jung proponía una actitud que combina valor, paciencia y humildad. Valor para mirar lo que duele, paciencia para aceptar que los procesos profundos requieren tiempo. Humildad para reconocer que no somos amos de nuestra psique, sino colaboradores en una obra mucho más vasta que nuestra voluntad inmediata. La quinta conferencia dejó claro que el crecimiento psicológico es, en última instancia, una forma de transformación espiritual. No en un sentido dogmático, sino como un proceso natural de ampliación de la conciencia y reconciliación con los aspectos más profundos de nuestro ser. En los momentos finales de la quinta conferencia de Tavistock, Carl Jung ofreció una reflexión que aún hoy resuena con enorme poder. El mal no desaparece ignorándolo, solo puede ser transformado al integrarlo conscientemente. Esta afirmación rompe con muchas ilusiones cómodas que pretenden que el crecimiento personal puede lograrse simplemente pensando positivo o suprimiendo lo que resulta incómodo. Carl Jung enseñó que todo intento de negar la sombra no hace más que fortalecerla. Lo que rechazamos se oculta, pero no desaparece.
Actúa en lo oculto, moldeando conductas, emociones y decisiones de manera inconsciente. Por eso, el camino de la individuación requiere un encuentro sincero y valiente con esos aspectos de nosotros mismos que preferiríamos no ver. En el Instituto de Psicología Profunda, entendemos que integrar la sombra no significa justificar ni actuar todos los impulsos reprimidos. Significa reconocer su existencia, comprender su origen y transformar su energía en fuerza consciente. Así, la agresividad puede convertirse en asertividad, la envidia en motivación creativa, el miedo en prudencia sabia. Carl Jung enfatizó que este trabajo de integración es una tarea continua. No se trata de una batalla que se libra una sola vez, sino de un diálogo permanente entre las fuerzas conscientes e inconscientes. Cada etapa de la vida presenta nuevos desafíos, nuevas sombras que integrar y nuevas posibilidades de expansión interior. Además, Carl Jung advirtió que el proceso de individuación no lleva a una perfección idealizada, lleva en cambio a una mayor integridad, a ser más completos, más reales, más humanos. La verdadera madurez no consiste en ser impecables, sino en saber sostener nuestras contradicciones internas con conciencia y responsabilidad. La quinta conferencia culminó así como un llamado urgente a la autenticidad. Así llegamos al final de nuestro recorrido por la quinta conferencia de Tavistock, una exposición que no solo iluminó los misterios de la psique humana, sino que también plantea un desafío que sigue vigente: atrevernos a ser completos, a integrar nuestra sombra, a escuchar la voz silenciosa del inconsciente y a vivir desde una autenticidad profunda. Carl Jung no ofreció un camino fácil, tampoco prometió resultados inmediatos. Lo que propuso fue una verdadera aventura interior, en la que cada individuo debe asumir la responsabilidad de su propio destino psíquico. Enfrentar el dolor, reconocer las limitaciones, abrazar los propios temores, todo ello forma parte de un proceso que, aunque arduo, conduce a una vida mucho más rica y significativa. En el Instituto de Psicología Profunda, creemos firmemente que el mensaje de Carl Jung es hoy más necesario que nunca. En un mundo saturado de distracciones externas y de soluciones rápidas, cultivar una vida interior sólida se ha convertido en un acto de resistencia y, al mismo tiempo, en una fuente de profunda renovación. La quinta conferencia de Tavistock nos recuerda que el viaje hacia el sí mismo es el más importante que podemos emprender. No importa cuán lejos hayamos llegado externamente si estamos desconectados de nuestra esencia. Volver a nosotros mismos, reconciliarnos con todo lo que somos, integrar nuestras luces y nuestras sombras, es el verdadero sentido de la transformación personal. Te invitamos a reflexionar. ¿Qué aspectos de tu vida has dejado en la sombra? ¿Qué símbolos están intentando guiarte en este momento? ¿Estás dispuesto a escuchar el llamado de tu interior? Si esta exploración te ha parecido valiosa, te pedimos que apoyes este espacio. Dale like, comenta, comparte este video y suscríbete al canal del Instituto de Psicología Profunda. Sigamos juntos este camino de autoconocimiento y transformación. Hasta la próxima.